por favor. Yo quería agradecerles a ustedes todo este afecto que me brindan. Este es mi tercer viaje a Perú. Estoy muy contento de haber vuelto y bueno, a la Feria del Libro es la primera vez que vengo. Se dio una serie de circunstancias por las cuales no pudimos venir antes y esta vez se hizo realidad este viaje y bueno, estoy muy emocionada, muy contento, muy conmovido por toda esta cantidad de gente que veo que en su mayoría es gente muy joven y todo este afecto que me brinda el público de Lima. Les agradezco muchísimo, gracias. Y comentar en mis dibujos lo que yo veía que le interesaba a la gente y qué preocupaba a la gente y qué canciones que se ponían de moda, de qué hablaban estas canciones, para ver qué temas le gustaban al público o no le gustaban, sino que interpretaban las rabias que ellos pudieran tener o las preocupaciones. Y bueno, un poco siguiendo esa beta así. Uno solo tampoco hace nada, si no es por los lectores tampoco. También al principio, cuando yo empecé a publicar, me llegaban cartas contándome los errores que yo había cometido en mis dibujos, ¿no? O sea que uno aprende mucho también de su público. Y bueno, una vez que uno recibe cartas así de lectores que señalan errores, uno se da cuenta que antes de dibujar algo se tiene que documentar muy bien de qué es lo que va a dibujar, ¿no? Oski, que él también me enseñó muchísimo sobre la deontología de cómo se debe trabajar, ¿no? De la moral del trabajo, de cómo uno, aunque un diario, el más pequeñito diario de provincia, le encargara un dibujo, uno se lo tenía que tomar como si fuera el New York Times que le estuviera encargando la primera página. ¿En qué momento de su vida Quino supo que iba a ser un humorista gráfico? Eso lo supe bastante pronto. Que yo quería ser dibujante me enteré a los 3 años. ¿A los 3 años? A los 3 años, sí. ¿Cómo así fue esa revelación? Yo tenía un tío que era dibujante y pintor y que una noche que mis padres habían salido, yo tengo 2 hermanos mayores que yo, éramos chiquitos y entonces vino este tío a cuidarnos y en una época en que no había televisión, entonces no es que se prendía el televisor y se dejaba a los chicos ahí para que se entretuvieran, mi tío se puso a hacernos dibujos, ¿no? Para entretenernos y esa noche para mí fue la revelación que de un lápiz podía salir lo que, teniendo la habilidad de hacerlo, lo que uno quisiera, ¿no? Desde figuras humanas a paisajes, a animales, plantas. Entonces, bueno, fue como que quien sabe manejar un lápiz para dibujar y luego ya más grande me di cuenta que para escribir también, uno puede escribir o dibujar lo que se le dé la gana, basta aprender a cultivarse como para usar ese instrumento para expresar lo que uno quiera expresar. Fui a la agencia y me dijeron que bueno, que ellos querían que en ese momento Charlie Brown era una historieta que estaba muy de moda, con mucha razón, porque vino a innovar mucho la historieta, si uno podía hacer algo así, y bueno, y dibujé unas 10 o 12 tiras con esta familia, que no es que tenía que hacer publicidad de los electrodomésticos, tenía que ser una tira de una familia a la que le pasaran cosas, pero que sí. O sea que la idea de la familia estaba desde el origen en Mafalda, sí, no es que comienza a desarrollarse una vez que empieza a publicarse. No, tenía que ser una familia tipo, me dijeron, o sea, con 1 o con 2 hijos. Y que si usaban los electrodomésticos no dijeran qué buenos son, no. Sino que se viera que los modelos eran eso, nada más. Indirecta. Claro, pero los diarios dijeron, no, esto indirecto, pero es publicidad, hay que pagarlo. Y bueno, entonces la campaña esa fracasó, no se hizo nunca y me quedé con
estas 10 o 12 tiras en un cajón durante 2 años, hasta que un amigo que era secretario de redacción de un semanario de actualidad política, cultural, me dijo, si además de mis páginas de humor, que publicaba en diversos lados, tenía algo distinto, entonces le mostré estas tiras y me las empezaron a publicar, y bueno, me encontré con que tenía un personaje que yo mismo no conocía y que me estaban publicando, y entonces me tuve que preocupar de, bueno, ¿cómo es este personaje? Que si lo tengo que seguir dibujando, lo tengo que encontrar unas características físicas determinadas. ¿Cómo son las características físicas específicamente del personaje de Mafalda? ¿Inspirado en alguien de la familia, alguien...? No, de la familia no. Evidentemente yo he tenido influencia de historietas norteamericanas, que cuando chico leía mucho, y había una historieta que se llamó Nancy, Periquita, claro, sí, claro. Parece algo, Periquita. De donde saqué un poco esto del pelo abundante y el muñito, pero después, claro, no tenía nada que ver con eso. Y luego, como características del personaje, está bien, era la época de los Beatles, el Che Guevara, la guerra de Vietnam, el movimiento de liberación de la mujer, mucha efervescencia social, entonces un poco salió el personaje así, porque la época era así. Y al principio era Mafalda con el papá y la mamá, que el mecanismo era que Mafalda leía algo o escuchaba en la radio alguna noticia, y entonces iba a preguntar por qué sucedía tal cosa. Y bueno, no sé a qué número de tira, 40 o 30, no sé, me cansé un poco de este mecanismo y dije, bueno, acá hay que poner otro personaje, porque si no esto es un aburrimiento. Y puse a Felipe, que era todo lo contrario de Mafalda. Felipito. Claro. Todos tenemos nuestro Felipito adentro. Y un poco físicamente también pensé, bueno, si la cabeza de Mafalda es redonda, Felipe que sea un triángulo, y después cuando puse a Manolito que fuera un cuadrado, y luego Susanita un óvalo, o sea, fueron todos siguiendo figuras geométricas para diferenciarse uno del otro. La capacidad que tienes de transmitir expresiones y emociones es realmente fascinante, porque eso, tienes que haber llegado a eso después de un largo proceso, es de un preciosismo meticuloso, minimalista diría, pero con gran capacidad de por expresión. Por una parte, ¿no? Sí, pero por otra parte, si te fijas en mis dibujos, están todos llenos de pequeños detalles, claro, demasiado. Sí. Yo quisiera ser más simple. Pero en cuanto a la expresión facial, por ejemplo, a veces no le pones boca, pero ese no ponerle boca expresa mucho más que haberle puesto cualquier otra boca. Claro, cuando no hablan no le pones boca, porque para qué, si no hablan no hace falta. Pero es cierto que yo siempre yo he borrado mucho. Yo trabajo siempre dibujando primero a lápiz, ¿no? Y después paso a tinta cuando el dibujo a lápiz ha quedado como yo creo que tiene que quedar. Y la cantidad de veces que un ojito, pero mirá que es un punto, un punto. Y no te sale como uno quiere que exprese ese puntito la mirada de un personaje. Y lo borraba 20 veces hasta que quedaba así. Yo también eso me pregunto, ¿cómo es posible que un puntito lo tenga que borrar 20 veces hasta que me salga un puntito como, ¿por qué? No sé. Esos son los misterios y las cosas que a uno le apasionan de su trabajo también. Muchísimas gracias. No, de nada. A Joaquín Lavado. Y en este momento Gladys Díaz, la presidenta de la Cámara Peruana del Libro, le va a hacer entrega de un recuerdo, un trofeo de la Cámara Peruana del Libro del artista Marcelo Wong, confeccionado especialmente, está hecho en piedra de Huamanga.